He conversado con muchos ganaderos y muchos productores agrícolas y están hablando de la producción de eucaliptos. ¿Es bueno? Sí, es muy bueno. Pero mucha atención. La producción de eucaliptos tiene técnicas específicas y tiene variedades para cada tipo de suelo. Por eso, hoy vamos a presentarle un trabajo muy importante para suelos arcillosos. El ingeniero forestal Stefan Schack nos va a mostrar un trabajo que viene realizando con interesantes sucesos y que tiene que ver con la implantación de eucaliptos en el suelo arcilloso. Un punto para tener en cuenta qué tipo de eucaliptos utiliza este técnico. Esa es la otra plantación que nosotros establecimos en marzo de ese año. Tiene ahora un poquito más de 7 meses. Vemos una mayor heterogeneidad en el desarrollo de las plantas. Acá tenemos plantas de 3.6 metros de altura, pero también tenemos plantas como por ejemplo aquel de apenas 1 metro de altura. Una variabilidad en el desarrollo que seguramente tiene que ver también con la variabilidad en el suelo que acá tenemos. En el suelo arenoso de la otra plantación es más homogéneo, se está distribuido mejor, es más heterogéneo. Ese es entonces el suelo arcilloso, pero todavía con alta porción de arena dentro, o sea, con un alto porcentaje de arena todavía. Acá tenemos 150 metros para llegar al otro lado y ya en el otro lado es el suelo más así de arcilla realmente, para formar bodoque ya más o menos. El ingeniero nos mostró un área en donde se habían apilado y quemado restos de madera de desmonte y explicó cuál es su efecto con el crecimiento del eucalipto. Acá estamos justamente si hablamos de variabilidad del suelo, es acá una franja de una collera antigua, o sea, donde se acordonó el bosque, el monte al desmontar. Y se había quemado. Y esa ahora data más de 30 y 40 años atrás que está acá. Vemos todavía el suelo oscuro. Y normalmente vemos acá un desarrollo un poco más pronunciado en comparación también a otros, ¿verdad? Luego vimos un suelo totalmente arcilloso y cómo se desarrolla el eucalipto en ese lugar. Otra granulometría. Es más arcilloso ya. Y vamos a acabar a 50 centímetros más o menos y con un poquito más de humedad, medio que podríamos hacer bodoque de eso. O sea, el suelo acá en 150 metros ha cambiado completamente, ni hablar de las 2 colleras que hemos cruzado también. O sea, ahí ya la influencia humana ya le ha dado variabilidad al suelo. Como es arcilla, es una capa impermeable y la infiltración se complica en esos lugares. Por eso si hay una hendidura si el suelo tiene una bajante, ahí se acumula, es más, se drena más, hay un drenaje superficial más que infiltración. ¿Qué problemas han tenido durante el crecimiento de estos eucaliptos en el Chaco? Sí, uno de los pequeños enemigos que tenemos son las hormigas. Acá en esa plantación, por ejemplo, era que habíamos terminado de plantar un miércoles. Y cuando vine a verificar o controlar el sábado, ya había una esquina del terreno donde ya las hormigas habían dejado sin hojas al palito, que era así nomás. Pero se recuperó fácilmente. Después ya de una semana, esos palitos se habían recuperado y ya se habían cubierto con hoja otra vez. O sea, hay una capacidad de regenerarse fácilmente. Lo que nosotros hicimos ahí era un control con Huracán. Hubo un productor que pasó con la pulverizadora y le controló con una buena dosis y estaba ya controlado el tema. Aparte de ahí ya no hemos más tenido problemas. Es justamente en la etapa inicial donde más gusto, más apetito le tienen al eucalipto las hormigas. Otra de las consultas que le hicimos al ingeniero tiene que ver con el tema económico, pues él mismo reconoció que muchos productores preguntan ¿cómo pueden ganar dinero si es que apuestan al cultivo del eucalipto en el Chaco? Tenemos un plan estratégico como departamento forestal de la cooperativa Neuland y ese prevé que nosotros luchemos por los 2 frentes. Por un lado, el de
promover las plantaciones y por otro lado también el de generar la demanda para esa madera que nosotros plantamos. Tenemos madereros en la zona que también se han interesado en eso, muy expectantes ante los datos que nosotros presentamos, así que manejar precios es complicado. Tenemos que buscar los precios del Paraguay Oriental, en donde sí se ha instalado ya un mercado tanto de chips, que es la biomasa, como también de columnas. Las columnas las vemos también acá. Nosotros pensamos que a futuro también pueden ser postes para alambrado, ya que el tema del palo santo se torna algo complicado, en primer lugar por el tema de las guías, de obtener guías y de pasar por los controles. Bueno, el tema de la leña está creciendo, la demanda está creciendo. Las industrias que acá en el Chaco tenemos, se instalan más industrias y las existentes crecen. El frigorífico está creciendo en Loma Plata. Las plantas lácteas tienen tendencia a crecer. Las olerías siempre cada vez hay más y también crecen y necesitan de mucha leña. Así que nosotros vemos, en mi opinión, por un lado que diversificamos un poco acá el ambiente del Chaco. Podemos aprovechar suelos de menor valor, por ejemplo los suelos arenosos degradados que no tienen más opción. Podemos aprovechar estos con la reforestación, inclusive que podemos darle otro uso si llegamos a implantar un sistema silvopastoril. Es un efecto económico creo que interesante. Y después que le bajamos la presión a las especies nativas en cuanto a leña y en cuanto a diferentes usos, sea de construcción, sea en cuanto a postes. Finalmente le consultamos al ingeniero sobre la controversia de si los eucaliptos secan o no los cauces hídricos. Chaco no simplemente es Chaco. No hay que juntar ahí por ejemplo, los diferentes tipos de suelo. En primer lugar, que nosotros ya cuidando ese aspecto, revisamos literatura, por ejemplo, de la FAO, que no llegó a ninguna conclusión así tajante. Acá cerca tenemos unos pozos de la colonia, ahí abajo se ve. Hay muestras de agua. Ahora tenemos sacado una muestra antes y una muestra ahora de 2 años de haber plantado. Hay diferencias en cuanto a la calidad de agua hacia el lado negativo, pero no quisiera hacer ninguna conclusión acerca de eso sin haber tomado otras muestras más, porque puede haber varios parámetros que han llevado a esos datos, porque el área también está cubierto de gramíneas y las pequeñas lluvias no llegan a infiltrar al subsuelo y ahí el agua no puede mejorar. O sea, es un factor por el cual no quisiera concluir eso todavía. Después recién de varias mediciones podemos concluir. También en la misma medición de los árboles, después de 2 años de medido, sabemos también que los niños primero crecen alto y después cuando de cierta edad se mantienen estables en el crecimiento. Asimismo es más o menos también con los árboles hasta que lleguen a un crecimiento. Lo que sí, la gente de Fulland, por ejemplo, y expertos del INTA de Argentina nos comentaron que si se planta en regiones pantanosas, eso no tiene que ver con la fuerza de succión del eucalipto, sino que con el hecho de que primero que aguanta el agua estancado y logra penetrar la raíz a través de la capa que contiene el agua, a través de las raíces rompe esa capa y ahí el agua puede infiltrar, o sea, desaparecer. Y ese es el efecto por el cual las regiones pantanosas o los pantanos se llegan a secar por medio del eucalipto. No es por la fuerza de succión. Y ahí hay que tomar un poco con pinzas ese tema también. Yo ya dije la vez pasada, nosotros vamos a morirnos estudiando y no siendo expertos, porque cada tanto hay otro efecto más que aprendemos y que vemos, entonces siempre vamos a estar estudiando el tema de las reforestaciones. Y de repente la segunda generación de ingenieros forestales ya va a tener la suerte de poder crecer sobre nuestras experiencias y volverse expertos, pero nosotros todavía estamos lejos de eso.